¿Se puede borrar tu pasado? A continuación, presento a nuestros invitados panelistas. Doy la bienvenida al comisionado del ITEI, Salvador Romero Espinosa, quien es también coordinador de la Comisión de Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de Transparencia. Bienvenido, muchas gracias. Le damos la bienvenida a Miguel Ángel Arévalo Ramírez. Él es coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales, Capítulo Jalisco de la Barra Mexicana de Abogados. Bienvenido. Damos la bienvenida también a María Teresa de la Concha Autrique, vicepresidenta de la Barra Mexicana de Abogados, Capítulo Jalisco, y quien será nuestra moderadora. Gracias. Y yo en este momento, sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz a María Teresa de la Concha Autrique para que nos explique la dinámica a seguir con sus invitados. Adelante. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Les agradecemos su presencia. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el derecho al olvido o el derecho a la supresión de los datos. Es un concepto que se relaciona con el habeas data y la protección de los datos personales, así como el derecho al honor, a la intimidad. Voy a pedirle a nuestros panelistas que abre primero uno, luego otro, y al final de toda esta charla vamos a tener un espacio para preguntas para el público. Lo seguiremos haciendo en orden y tratando de contestar las mayores preguntas. Adelante. Muchísimas gracias. Pues antes que nada agradecer que hayan atendido esta invitación de parte del Instituto de Transparencia a quienes forman parte de la Barra Mexicana de Abogados, Capítulo Jalisco, su vicepresidenta, Tere, muchas gracias, y a Miguel de la Comisión de Protección de Datos Personales de dicha barra. Pues el día de hoy les vamos a platicar un tema que pues tiene muchas aristas, tanto en lo que es la legislación mexicana como lo que es en el ámbito internacional, su regulación y aplicación, y también lo que es su ejercicio, porque muchas veces una cosa es lo que el marco normativo puede decir y otra cosa es lo que en la realidad se puede hacer, ¿no? Entonces, en ese entendido, la primer, pregunta detonadora que tenemos para iniciar este panel justamente es: ¿se puede borrar tu pasado en Internet o en el ciberespacio? Cuando a mí en lo particular me tocó cursar pues la preparatoria y la universidad, pues el Internet era prácticamente inaccesible. No había Internet casi en ninguna casa, ¿no? Por ahí estaban de moda lo que se llamaban como cibercafés, que eran computadoras y había filas para entrar porque la gente quería consultar su correo electrónico, y la interacción en el ciberespacio era muy pequeñita. Actualmente prácticamente la mitad de nuestra vida ya es en el ciberespacio, ¿no? Entonces pasamos de escasas horas a la semana a estar conectados 20, 30, hasta 40 horas en los ejercicios que de repente he hecho. Hay quien me dice: yo estuve conectado 40 horas de acuerdo a mi teléfono esta semana, ¿no? Entonces, hemos pasado de una minúscula cantidad de tiempo en el ciberespacio a prácticamente tener una vida ahí, o estar más tiempo del que estamos despiertos, al menos más tiempo conectados, pegados al teléfono, a la computadora, a la tablet, que el que estamos interactuando con personas físicamente o digamos teniendo esta interacción en este mundo material, ya es difícil denominarla mundo virtual, mundo material, mundo real. Ya a veces es difícil saber hasta qué es real, qué no es real. Pero bueno, esto nos lleva a dejar detrás de nosotros una enorme cantidad de información, una enorme cantidad de datos personales, una estela gigantesca detrás de nosotros que pues muchas veces olvidamos que está ahí. Si yo les preguntara a ustedes dónde estaban el 3 de julio del 2014, probablemente hace 9, 10 años, no lo sepan y quizá nunca lo logren descubrir, ¿no? Porque no van a encontrar en sus agendas un registro. Probablemente Google sí sepa dónde estaban el 3 de julio del 2014, si es que ya tenían un equipo con conexión a Internet, ¿no?
Entonces, esa gran estela de información que estamos dejando detrás de nosotros, a veces la perdemos de vista, le perdemos el contexto y perdemos la noción hasta que esa estela nos alcanza. Hace aproximadamente 3 años en Madrid, un regidor, allá se llaman concejales, un regidor del Ayuntamiento de Madrid recién electo, un día antes de que asumiera el cargo al que había ganado, le sacaron un tuit que había publicado 10 años antes con un chiste de mal gusto sobre la comunidad judía, y eso en menos de 24 horas presionó políticamente tanto el asunto que la alcaldesa recién electa lo obligó a dimitir y no pudo tomar protesta como concejal al día siguiente. Su tuit lo alcanzó 10 años después, probablemente él ni siquiera se acordaba que existía ese tuit. Ese es el reto que tenemos que enfrentar actualmente, pero ¿cómo podemos borrar nuestro pasado? Antes de pasar al cómo, le cedería el uso de la voz a mi colega y compañero de panel, Miguel, para que pues, nos ayude a esta primera parte introductoria. Muchas gracias, Chava. Gracias a los que están aquí presentes, al INAI y al ITEI, en particular al ITEI por la invitación. Bueno, a ver, el derecho al olvido, ¿qué es el derecho al olvido? En México no tenemos, o al menos en Latinoamérica, con excepción de resoluciones ya judiciales, no hay el fundamento legal del derecho al olvido, no hay algo más que la teoría. Lo que podemos homologar en México es el derecho de cancelación, hablando de protección de datos personales, que es el derecho de eliminar nuestra información. Pero, ¿qué es el derecho al olvido o de dónde nace? Pues nace en España, justamente ahora que estamos en el contexto de la Unión Europea, en esta FIL 2023. En España, en el año 2014, un abogado que se había presentado a una oferta laboral, su patrón hizo lo que pues yo creo que muchos de aquí hemos hecho, que es googlear el nombre de una persona con la cual queremos hacer negocios, queremos contratar, queremos rentar o qué sé yo, ¿no? Pues el resultado de Google arroja que este abogado español, por ahí del año 2000 más o menos, había tenido una demanda por falta de pagos en temas de seguridad social. Había estado embargado inclusive, pero esa deuda ya estaba saldada. 15 años después ya estaba saldada la deuda, ya no había ningún problema, era una persona de bien, era un abogado ejemplar, pero este patrón decide no contratarlo, porque bueno, pues encuentra en Google información de casi 15 años atrás, que le dice, pues no me gustó que en Google apareciera que fuiste embargado por un tema laboral hace tantos años. Entonces este abogado interpone ante la Agencia Española de Privacidad un recurso porque dice, oye, Google me está afectando porque esos resultados, esa información, pues ya no es relevante, esa información fue de hace muchos años y me está causando un perjuicio porque pues están viendo que yo fui deudor por un problema que hubo, pero ya se resolvió y por eso no me dieron mi trabajo, por eso no me contrataron. Entonces, pídele a Google que borre mi información. España, la autoridad española dice, ¿sabes qué? Pues es que no, yo no estoy facultado para que borren esa información. En pocas palabras, el tema se va al Tribunal de Justicia Europeo. En este caso, pues el tribunal resuelve a favor del ciudadano español, se obliga a Google a que borre la información y bueno, ese es un antes y un después en la era de la vida digital de todas las personas en el planeta. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento Google se ve ya obligado a implementar ciertos procesos e incluso cuestionarios para que ustedes puedan ingresar y decir, oye Google, esta información que aparece en internet mía no es relevante, no tiene por qué estar aquí, está desactualizado, me puede causar un perjuicio, quítala. Ojo, es diferente al derecho de cancelación. El derecho al olvido se puede llegar a confundir mucho con que borren la información. No, la información va a seguir colgada en internet. Supongamos que su información aparece en un portal de noticias, no se va a borrar la información del portal de noticias, pero sí se va a borrar el resultado que aparece en Google que redirige a este portal de noticias. Ustedes en primer lugar podrían pedirle al portal de noticias que eliminen su información, pero seguramente, y en México ya ha ocurrido, el portal de noticias dirá, no, es que en aras de la libertad de expresión, del acceso a la información pública, yo no puedo borrar esta información porque es relevante a nivel nacional. Imagínense un político corrupto
un pedófilo, un secuestrador que diga, oye, elimina de internet toda la información que hable sobre mi historial criminal, pues ahí van a decir, bueno, es que es de interés público que la gente conozca esto, ¿no? Pero que ustedes hayan salido con X o Y persona hace 30 años, que se hayan sometido a un procedimiento quirúrgico, o inclusive aquí en México fue muy sonado como ejemplo el caso de la chica que se fue de despedida soltera a Cancún y bueno, pues le tomaron unas fotografías con otra persona que no era su prometido y le causó un perjuicio a su persona, ¿no? Entonces, el derecho al olvido es desindexar esa información, en pocas palabras, eliminar del buscador cuando la información ya no sea necesaria o no sea de interés público. Entonces, por ahí entramos con el tema de, bueno, ¿qué es el derecho al olvido? No es borrar mi información de internet, pero sí es que no aparezca en los buscadores y ahora más complejo aún en los sistemas de inteligencia artificial, que estos se alimentan de la base de datos directamente, perdón, fue allá atrás, directamente de la base de datos y no de los buscadores. Entonces podemos eliminar de Google, de Bing, de Yahoo estos resultados, pero si sigue esa base de datos alimentando servidores de inteligencia artificial, bueno, pues la información va a seguir ahí. Efectivamente, justamente ayer hablábamos de ese tema, la inteligencia artificial representa un nuevo reto en materia de derecho al olvido, porque ahora estos programas son capaces de, lo comentaba yo ayer, el Big Data, imagínense que un rompecabezas de 1,000 billones de piezas, y esos 1,000 billones de piezas que conforman el Big Data son toda esa estela de información que estamos dejando todos los días cuando navegamos, hasta si no navegamos con el hecho de traer el celular en la bolsa, estamos dejando esa estela de información. Estas nuevas herramientas de inteligencia artificial posibilitan el reconstruir ese rompecabezas de una persona en específico, cosa que parecía imposible hace apenas 4 o 5 años. Entonces, nos vuelve mucho más vulnerables a las búsquedas, tanto digamos, de los portales de búsqueda como herramientas de búsqueda, motores de búsqueda como Google, como a las nuevas tecnologías como BART, ¿no? O cualquier otro de estos herramientas de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que estableció esta sentencia que hablaba? Bueno, aquí hay que señalar dos cosas. Esta sentencia efectivamente marcó un antes y un después en materia de derecho al olvido, le dio vida formal ya al derecho al olvido, jurídicamente hablando, en materia de, digamos, legal, pero aquí en México todavía no llega el sustento normativo que, digamos, nos permita ejercer este derecho con la cabalidad que se ejerce en Europa. Hay que decirlo esto, en México todavía estamos en ese sentido, en ese contexto, atrás de Europa en materia de derecho al olvido. Si bien Google ha posibilitado ya ejercer este derecho en su plataforma, ello ha sido gracias prácticamente a la buena voluntad de Google de decir, bueno, si ya voy a respetar este derecho en Europa, pues pobres de los Latinoamérica, aunque no tengan este precedente judicial, de todos modos. Pero si ustedes se meten, los formularios son diferentes. El de Europa es mucho más exhaustivo y tiene más campos y tiene, digamos, está más garantizado allá por esta resolución de Costeja del 2014 que aquí, y además aquí tiene apenas 3 años que lo implementaron, tardaron en implementarlo como está ahorita, apenas 2 o 3 años. Entonces, ¿qué es lo más relevante del derecho al olvido? Primero, de esta sentencia de Costeja, se reconoce que Google sí realiza tratamiento de datos. Google lo primero que negó fue decir, a ver, yo no hago tratamiento porque yo no recabo los datos personales de sus titulares. El tratamiento lo hace el portal de noticias, el tratamiento lo hace el blog, el tratamiento lo hace, digamos, el proveedor, Amazon, lo que sea. A mí, el titular nunca me dio su nombre. Juan Pérez nunca llegó y me dijo, aquí está mi nombre Google, ¿no? Y con esta finalidad. Y el tribunal resolvió que no. Google, desde que busca tu nombre en el ciberespacio y lo presenta para un resultado de búsqueda, ahí ya está haciendo tratamiento, ahí ya está utilizando tu nombre y ya es responsable de cómo lo utiliza y para qué lo utiliza. Eso fue muy relevante. El segundo punto relevante
Google dijo, mis servidores no están en Europa, no me aplica sus leyes, no me aplica su reglamento, no me aplica sus directrices. Esto es el segundo punto relevante. Le dijeron, no importa dónde estén tus servidores, tu corporativo, lo que sea, lo que importa es dónde prestas el servicio, lo que importa es dónde aparece el nombre de la persona y está apareciendo en nuestro territorio, te aplican nuestras leyes, te aplica nuestra normativa, ¿no? Entonces, esos dos puntos fueron muy relevantes y a raíz de eso se determinó que cuando alguien quiera ejercer este derecho al olvido se tiene que hacer una ponderación, justamente para no violar el derecho a la información y a la libertad de expresión. Cuando alguien solicita que se le borre de los buscadores, que se desindexe de los buscadores, se tiene que analizar si la información que se va a quitar es relevante para la sociedad, para el interés general, y si en todo caso, ¿qué pesa más? ¿El derecho de todos de saber ese dato concreto de esa persona o el derecho de esa persona de no ver violada, lo comentaba nuestra moderadora, Tere, su dignidad, su honor, su imagen y otros derechos de la personalidad que pueden verse implicados en una búsqueda? Entonces, es muy importante que sepamos que el derecho al olvido no es en automático. El derecho al olvido va a necesitar que quien va a aplicarlo, puede ser Google o puede ser el tribunal, determine y pondere y ponga en una balanza qué pesa más. Entonces, se puede borrar tu pasado, no siempre, no necesariamente, porque si lo que tú hiciste de alguna forma tiene un impacto, una trascendencia social, no lo van a poder borrar y ningún tribunal va a permitir que se borre esa información. Ahora, ya lo dice Chava, en México no existe la figura legal del derecho al olvido. Hay una resolución de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de hace apenas unos meses que justamente declara que el último párrafo de un artículo nuevo del Código Civil de la Ciudad de México, que habla sobre un derecho al olvido cuando una persona fallece, que se pueda borrar su información cuando ya fallece porque ya no es necesaria para ninguna función, pues la Suprema Corte dice que no, que en México la legislación y las circunstancias sociales, políticas, económicas son distintas a las de Europa, por lo cual en México el derecho al olvido es inconstitucional, ¿no? No hay normatividad, pero entonces nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para eliminar nuestro rastro de Internet? A ver, un día decidimos ya irnos a vivir a la montaña, decidimos desaparecer y no queremos que aparezca nuestro Facebook, nuestro Instagram, TikTok. Y bueno, aquí hay muchos contemporáneos que seguramente habrán tenido MySpace y Metroflog y esas cosas de hace unos 20 años. Ayer justamente en una reunión platicábamos del Metroflog y les digo, a ver, ustedes que tenían MySpace o Metroflog, ¿qué fue de eso? Simplemente un día dejaron de ingresar a esa plataforma, pero ahí se quedaron sus fotografías con sus novias, sus novios de la secundaria, de la primaria, sus conversaciones en MySpace, sus interacciones. ¿Qué pasó con esa información suya? Que si esas plataformas siguen vigentes, esa información sigue ahí. Y será cuestión de meterle un poquito de tiempo a cualquier buscador para poder encontrar esa información que ustedes subieron hace 20, 25, 15 años a Internet y que seguramente a más de uno de los que estamos aquí no nos gustaría que pues, nos balconeara, ¿no? Con esa persona con la que andábamos en ese momento o el corte de cabello que teníamos o inclusive acciones como la del regidor en Madrid, ¿no? Que pues en su momento pudo haber sido un chiste gracioso para esa persona y que le costó su puesto de trabajo hace apenas unos años. ¿Qué podemos hacer en México? Bueno, en México no existe el derecho al olvido, pero tenemos el derecho de cancelación. Y este derecho de cancelación está en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Y es el derecho que tenemos todos como titulares de nuestra información, como dueños de nuestros datos personales, de decirle a cualquier persona que trate información nuestra, oye, elimina esta información mía. Para eliminarla, obviamente hay excepciones, ¿no? A ver, si hay un contrato de por medio, pues no la puedo eliminar. Si hay una relación jurídica, no la puedo borrar. Si hay una orden de alguna autoridad administrativa o judicial, pues tampoco la puedo borrar. Si es parte de mi contabilidad, por ejemplo, información financiera, no puedo ir yo con buró de crédito y decir, oye, borra mi buró de crédito. No, espérame, hay una ley que me obliga a que yo guarde tu información crediticia, ¿no? No la puedo borrar.
Pero sí puedo decirle a esta empresa de MySpace, por ejemplo, o a Facebook, oye, quiero que borres toda mi información. O sea, no me interesa que guardes mis fotos o mis comentarios. No. Borra toda mi información. ¿Y qué está obligado a hacer Facebook? Bueno, Facebook está obligado a su vez de iniciar procedimientos con aquellos terceros que estén tratando datos personales también de ustedes. Es decir, por ejemplo, Google, decirle, oye Google, este perfil ya no existe, ya borré esta información. Desindexiza, o sea, bórrala, que ya no aparezca en el resultado, ¿no? Oye, por ejemplo, TikTok, ¿no? Oye, TikTok, pues ya me harté de tener la plataforma, ahora quiero que elimines toda mi información de TikTok. Ah, bueno, a ver, te dan la opción de manera tramposa de desactiva tu cuenta. La desactivamos, pero eso no significa que la cuenta desaparezca. Y ojo, eso lo he visto en muchas plataformas. Sí, desactiva tu cuenta, pero tus datos siguen ahí, tu información sigue ahí y tu información en muchos casos sigue alimentando a su vez plataformas de consumo, de mercadeo y demás. Es decir, siguen utilizando tu información personal. Entonces, aquí lo correcto es eliminar, suprimir. Que ojo, no es lo mismo que el derecho al olvido, ya lo hemos dicho varias veces, pero al menos en México, que no existe este derecho humano, el derecho al olvido, sí tenemos este derecho humano, el derecho de cancelación, en el cual todos ustedes pueden elegir qué información pueden borrar o no pueden borrar. Va a ser un trabajo largo porque si ustedes ponen su nombre van a tener que empezar a ingresar a todas las páginas y resultados que arrojen resultados de ustedes y empezar a iniciar un derecho de cancelación con todos y con cada uno de ellos si lo que quieren es borrar esta información de la red. Pues me parece muy interesante lo que dicen, pero ahora mi pregunta sería, ¿creen ustedes que va a llegar a haber en México el derecho al olvido, se va a llegar a regular? Ahorita sé que no, pero ¿ustedes visualizan que esto va a llegar en algún momento? De entrada, me parece lamentable que sea Google quien haya garantizado primero nuestro derecho que nuestras autoridades. Cuando se estaba planteando crear la constitución de la actual Ciudad de México en el 2016, hubo uno de los constituyentes que propuso elevar el derecho al olvido a la categoría constitucional de derecho humano. Y artículo 19 se manifestó en contra porque consideró que el derecho al olvido no era un derecho humano. Para artículo 19, el derecho al olvido puede llegar a ser digamos, una herramienta a favor de la censura, a favor de callar voces y en perjuicio de la libertad de expresión. Está en debate si se puede o no considerar un derecho humano el derecho al olvido, por lo menos para artículo 19. Lo que a mí no me queda duda es que es un derecho que en México no está garantizado por nuestros legisladores y que incluso el Poder Judicial no le ha querido entrar de lleno a garantizarlo. Y sin embargo, Google, bueno, primero el Tribunal de Justicia Europeo y Google ya lo esté haciendo. Si ustedes quieren borrar, desindexar alguna búsqueda de su nombre o alguna búsqueda de algún dato personal con el que estén vinculados, Google ya desde el 2001 tiene una plataforma para que ustedes lo puedan hacer. Entonces, concretamente a la pregunta, yo creo que es cuestión de tiempo para que los legisladores en México se den cuenta de que es imperativo que se regule este derecho, porque para mí no me queda duda, en todo caso, el debate si es humano o no, pues es un debate que se tendrá que hacer en su momento, pero de que es un derecho que no nos podemos negar a garantizarle a la sociedad, eso no tengo duda, porque como empecé la plática, más de la mitad de nuestra vida ahora ya está en el ciberespacio y es indispensable para garantizar la intimidad, la privacidad, la dignidad, el honor y la imagen de las personas, el que este derecho se regule, se legisle y se proteja en nuestro país de manera adecuada. Actualmente no está protegido de manera adecuada. Si Google decidiera mañana bajar su formulario de derecho al olvido, estaríamos completamente vulnerables y a expensas pues de lo que pudiera aparecer sobre nosotros en las búsquedas. Entonces, por supuesto que hay mucho trabajo por hacer en este tema. Ahora, complementando esto que dice Chava, si Google decide bajar este formulario de internet, siempre podemos ejercer
este derecho de cancelación. A ver, y nos vamos a ir seguramente a un tema ya judicial más que la autoridad, bueno, justamente estamos aquí platicando con el INAI. En primer caso llegará el INAI, ¿no? El primer procedimiento de protección de derechos, porque estoy casi seguro que Google diría, pues no trato datos personales. Vamos, se repetiría la historia que sucedió en España en el 2014, pero en México. Y el INAI, pues ante una falta de legislación expresa, seguramente diría que no, que no hay derecho vulnerado y nos tendríamos que ir entonces a un juicio de amparo, y en el juicio de amparo, pues ahí entraría la ponderación de derechos. A ver, ¿qué derecho vale más en este caso? ¿El derecho a la libertad de expresión, a la información pública o el derecho a tus datos personales? Y pues cada caso va a ser un tema en particular, ¿no? No es lo mismo, repito, el político corrupto que quiere que borren su información de historial de corruptelas o simplemente la persona que a sus 20 años cometió un accidente de tráfico y por eso pues ya no lo quieren contratar en algún despacho, ¿no? En México, Tere, a tu pregunta, dudo mucho que sea pronto que se legisle esto, porque tenemos una ley federal de más de 10 años, desactualizada, una ley que ha tenido varias reformas, inclusive hace poco desde la barra presentamos una reforma a esta ley para que se regule las sociedades de información crediticia, buró de crédito y demás, pero son reformas que tristemente a nuestros políticos no les interesa, porque no son temas electoreros. Y ahorita los políticos pues están más con colores, en campañas, pegando calcomanías que interesados en legislar por lo que nos ocurre. Una ley con más de 10 años de vigencia, sin ninguna sola actualización en 10 años. Una ley que no habla de datos biométricos, una ley que mucho menos habla de temas de inteligencia artificial y una ley que, bueno, pues deja fuera a sociedades de información crediticia, a pesar de que la Suprema Corte ya ha dicho, esto es inconstitucional, este otro artículo ya no aplica, ¿no? Entonces, dudo mucho que al corto plazo podamos ver una reforma completa a la ley o inclusive una reforma que incluya un derecho al olvido en México. Creo que si llega a haber el derecho al olvido en México, va a ser igual que en España en el 2014, por la vía judicial, no por la vía legislativa. Muchas gracias. Si quieren, si les parece, abrimos un espacio para preguntas para el público. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, adelante. Sin miedo, no muerden. ¿Alguien gusta hacer alguna pregunta? No, creo que continuamos entonces. Si no hubiera, yo voy a hacer la pregunta y yo voy a intentar responderla, que es con la que empezamos. ¿Cómo se puede borrar tu pasado? Sí, no y cómo. A ver, entonces, si actualmente ustedes encontraran que en la búsqueda de su nombre arrojara alguna noticia, algún vínculo, alguna cuestión que consideraran que afecta su dignidad, su honor, su buena imagen ante la sociedad, ¿qué podrían hacer? Tendrían dos opciones. La primera, que sería estrictamente legal, es ejercer su derecho de cancelación ante ese portal. Eso tendrían que ir directamente al portal y decirle, te solicito que borres mi nombre de tu portal, que borres esa noticia, esa nota, ese blog, esa columna, ese ensayo, donde viene mi nombre, ese reportaje, donde viene mi nombre y está aparejado con mi imagen y está aparejado con una serie de datos imprecisos que ya no son relevantes, ¿no? Entonces, y tendrías que esperar a que este portal te respondiera. En el caso Costeja, ¿qué fue relevante? En el caso Costeja, lo que lo afectaba a él era una notificación oficial judicial en el boletín. Entonces, el periódico que publicaba decía, yo no puedo borrar un edicto judicial porque el juez me ordenó que lo publicara. Entonces, yo no puedo, estoy impedido para atender tu petición, ¿no? Y eso fue un punto relevante en el caso Costeja. Dijo, está bien, me queda claro, dijo el tribunal, me queda claro que hay casos en que no se puede borrar la información por temas judiciales, pero eso no implica que no se pueda desindexar de los buscadores, ¿no? Aquí en Jalisco ya tuvimos un caso de un doctor que pidió que se borrara, que se cancelara su nombre
de una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, en la cual él había estado involucrado en, digamos, atención a una mujer embarazada que pues no hizo el protocolo correcto cuando ella se sentía mal, y eso trajo como consecuencia que cuando ella volviera a consulta 2 días después hubiera fallecido el bebé de 7 meses que tenía en su vientre. Entonces hubo una recomendación de derechos humanos porque el doctor había actuado con negligencia según la investigación. Entonces él quería 6 años después que ya se borrara porque argumentaba que cada que buscaban su nombre aparecía esa recomendación y pues se le vinculaba con este hecho tan triste y lamentable, y eso a él le implicaba una afectación en su honor y además en su profesión. Decía, yo pierdo muchos pacientes por esta nota que ya no tiene relevancia, fue hace 6 años, etcétera. La Comisión de Derechos Humanos negó la cancelación porque dijo, yo estoy obligado a publicar todas mis resoluciones y recomendaciones con los nombres de los servidores públicos. Acudió al ITEI y nosotros le dimos la razón a la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Esa sería una vía, y puede pasar lo mismo si, por ejemplo, es Mural quien publica algo donde les afecta, por ejemplo, un accidente de carro de hace 10 años donde ustedes estuvieron involucrados y que pues ya no tiene relevancia, ¿no? Digo, en su momento lo pudo haber tenido y ya no, es lo mismo, tienen que ir a Mural y decir, quiero que borres esta noticia donde está mi nombre porque ya no tiene relevancia. Y si Mural se niega, pues tendrían al INAI para impugnar y decir, oye, Mural se está negando. Esa sería la vía legal. Y tenemos la vía de Google. Google constituye una especie de tribunal dentro de Google, es un comité especial dentro de Google que analiza cada caso de derecho al olvido. Hay millones de peticiones al año y este comité o este tribunal determina y pondera, pone en la balanza si se afecta a la sociedad más de lo que se beneficia a la persona, ¿no? Ha habido casos que proceden y hay casos que no proceden, ¿no? Un caso que no procede, una persona que fue despedida por acoso sexual en su empresa pidió que se le desindexara de las noticias donde se hacía referencia a eso, y el comité de Google determinó que la sociedad ganaba más sabiendo que esa persona había estado involucrada en temas de acoso sexual dentro de su espacio de trabajo. Por poner un ejemplo, y ha habido otros casos donde sí procede. Una mujer en Italia donde ella era referida en una noticia donde había sido asesinado su marido violentamente en un crimen, digamos, violento, y en la noticia venía su nombre, y cada que alguien buscaba su nombre se vinculaba con el asesinato de su marido que había pasado hacía más de 10 años. Ahí Google consideró que sí procedía porque no tenía relevancia, y sí afectación. La afectación que ella tenía era mucho más grande que la relevancia social. Entonces, tendrían que ponerse en manos de Google. Si ustedes quisieran borrar su pasado en internet, en el ciberespacio, de alguna noticia que les afectara, de los índices o digamos de los motores de búsqueda, que se desindexara, estarían en manos de una especie de tribunal o comité que tiene Google, que analizaría y ponderaría qué pesa más, si la afectación que ustedes están recibiendo o la afectación que recibiría la sociedad si esa información se desindexara, ¿no? Creo que yo con eso pues cerraría, y además daría una última conclusión. Hay veces en que ni siquiera con toda la protección constitucional y legal que pueda haber en materia de derecho al olvido, se puede, digamos, restituir el daño que vamos a tener por algo que se publica. Entonces, no es un tema que se deba tomar a la ligera, habrá que ser la excepción el ejercicio del derecho al olvido, hay que ser preventivos. A ver, si yo estoy en un semáforo y está en verde y voy a acelerar y veo que viene otro coche a toda velocidad sin intención de pararse, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, yo voy a acelerar pero yo estoy en verde, y si me pega, me paga. O me voy a frenar y voy a dejar que pase y se pase el rojo. Pues evidentemente lo segundo es lo racional. Es lo mismo. ¿Qué voy a decir? Voy a hacer todo lo que quiera ahorita que estoy joven y que no tengo consecuencias, y total, en 10 años veo cómo ejerzo el derecho al olvido, o mejor voy a evitar el exponer publicaciones, el hacer cuestiones que me puedan afectar en el futuro. Cuando ustedes hagan una publicación en el presente, ya no tienen que pensar en qué efectos puede tener al día de mañana en la escuela o en una semana.
tienen que pensar qué efectos puede tener en 10, en 20, en 30 o hasta en 40 o 50 años esa publicación, ¿no? Entonces creo que el mensaje es para los jóvenes, para las jóvenes, que aquí están mis hijas escuchándome, y bueno, hay unas alumnas ahí atrás también de la universidad, están jóvenes, y es importante que entiendan que el daño puede ser irreversible, con derecho al olvido o sin derecho al olvido, el daño puede ser irreversible. Entonces, más bien lo que tenemos que hacer es mucho más cautelosos antes de publicar algo. Si vemos que viene el carro a toda velocidad, aunque nosotros estemos en verde, es mejor dejarlo pasar. Muchas gracias, y pues de mi parte le pasaré las conclusiones a Miguel Ángel y finalmente a la moderadora. A ver, pues ya como último para terminar, ¿qué consejos daría, entendiendo de que en México pues no existe este derecho al olvido y que lo que hagamos el día de hoy va a estar ahí en internet, al menos hasta lo que nuestros legisladores deseen reformar la ley y tengamos este derecho humano consagrado? ¿Qué recomendaciones? Bueno, pues la primera, lo que dice Chava, no ser racional con el uso que le damos a los servicios de internet. Segundo, cuidar nuestras aplicaciones móviles. Me causa mucho asombro que muchas personas no saben que Google Maps, creo que todos utilizamos aquí Google Maps para ver cómo nos evitamos López Mateos o el tráfico de Lázaro Cárdenas, pero Google Maps tiene un historial puntual desde el día 1 hasta el día de hoy, por hora, por ubicación, con la gente con la que estuviste. Es decir, si ustedes entran a la aplicación de Google Maps, opciones, mis rutas, les aparece desde el día 1 que existe Google en sus vidas hasta el día de hoy, todo, absolutamente todo de ustedes. ¿En dónde estuvieron? ¿A qué horas? ¿De qué forma llegaron? ¿Llegaste en bicicleta? ¿Llegaste caminando? ¿Llegaste en taxi? ¿En Uber? Si llegaste en Uber, ¿cuánto pagaste por el Uber? Si tomaste un vuelo, ¿qué número de vuelo tomaste? ¿De qué aeropuerto a qué aeropuerto? ¿Cómo te moviste? ¿En qué metro? Es increíble la forma en que ustedes tienen en su celular un rastreo de todo lo que han hecho. Y bueno, a veces eso sirve de buena manera para a lo mejor comprobar que una persona no estuvo donde se le está imputando que estuvo, pero me ha tocado de repente ver la toxicidad de ciertas parejas que ya se imaginarán para qué utilizan eso, ¿no? Entonces, como recomendación, cuiden eso, si no es necesario, bloqueen el historial de Google Maps, y a sus aplicaciones cuando descarguen apps siempre les va a dar una opción de autorizar permisos, ¿no? Y la gente nunca lo lee y siempre acepto, sí. Bueno, pues no es necesario que le demos permisos de ubicación, permisos de galería a las aplicaciones, si no es estrictamente necesario. Entonces, cuidar también ese ámbito tecnológico, ser responsables con el uso de nuestra información y no descargar aplicaciones por descargar, no subir fotos por subir fotos. A veces el hecho de querer captar todo momento con nuestros teléfonos y subir todo puede ocasionar un daño a una tercera persona, ¿no? Inclusive el hecho de no preguntarle a un amigo, amiga, si nos permite subir su fotografía a internet, o peor aún, si nos permite subir fotos de sus hijos recién nacidos a internet. Imagínense, a mí me causa mucho asombro que de amigos o familiares que acaban de tener hijos, la primera persona que sube una foto de su hijo recién nacido a internet es la enfermera que está en el quirófano porque se le hizo muy bonito su primer parto y dijo, ay, mi primer parto, y toma una foto. Imagínense que la primera fotografía de su hijo o hija fue de una persona que ustedes ni conocen y ya está en internet esa fotografía de su hijo o hija con apenas 5 minutos de haber nacido. Y es una foto que evidentemente ustedes jamás consintieron, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con lo que subimos a internet, porque no solamente afecta a nosotros, sino también puede afectar a terceros. Y bueno, pues el daño puede ser, ya lo vimos, puede ser catastrófico, a lo mejor no al día siguiente, pero sí dentro de 4, 5, 6 años, esas fotografías siguen ahí y no sabemos qué fines se le puedan dar. Pues de mi parte también es todo. Tere, Chava, muchísimas gracias a Lite y al INAI por la invitación y muchas gracias a ustedes por regalarnos unos minutos de su domingo. Pues muchas gracias a todos. Yo creo que la reflexión se invita a ser prudentes con lo que publicamos para evitar llegar a tener situaciones como la que vivió esta persona, que tuvo que llegar hasta una demanda para lograr
suprimir información que ya no era relevante. Entonces tenemos que ser cuidadosos con lo que publicamos. Y si queremos algo, pues tenemos las vías legales, pero ser sobre todo muy prudentes. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a nuestros invitados panelistas, a quienes les pedimos sean tan amables de ponerse de pie para la fotografía de este momento. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en el pabellón de la transparencia, con una serie de actividades, conferencias, paneles y presentaciones que tenemos para ustedes. No se vayan porque continuamos con la presentación de la revista Caja de Cristal. Seguimos. Gracias.